Te dejo de anfitrión, me voy a salir, ya está grabando, ¿sale?
Ujú. Sí, ya está grabando. Bueno, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a revisar el tema de hepatitis autoinmune. Mi nombre es Alberto Galeana, residente de tercer año de medicina interna. Vamos a tener una breve introducción al tema. La hepatitis autoinmune es una enfermedad inflamatoria que es inmunomediada y se va a caracterizar por anticuerpos circulantes, así como aumentos en la concentración de transaminasas de IgG, así como características histológicas que vamos a ver más adelante. Se han propuesto los mecanismos que ahorita revisamos con más detalle, pero de momento nos vamos a quedar con que hay una pérdida de la tolerancia inmunológica contra los hepatocitos. Y esto puede estar inducido tanto por factores ambientales en personas predispuestas y sugiere que es por un mimetismo molecular. Esta enfermedad, si bien antes se describía sobre todo en mujeres jóvenes, actualmente ya la epidemiología no distingue alguna edad ni tampoco predilección por algún sexo o alguna raza y puede ir desde un cuadro asintomático en el que podemos llegar a ese diagnóstico desde la aparición de una hipertransaminasemia sin ninguna causa en específica hasta una hepatitis fulminante, que es como de los diagnósticos diferenciales más importantes por el pronóstico de estos pacientes. Si revisamos la epidemiología, realmente no hay mucho respecto a la mayoría de los países que no son de primer mundo. No hay como un seguimiento tan estrecho, pero bueno, ya sabemos que se presenta en todas las edades y grupos étnicos y la expresión clínica, esta sí puede variar un poquito dependiendo la raza y la etnia. Vemos que aún así, sí es más prevalente en mujeres y en niñas, con picos, con un pico bimodal de los 10 a los 30 años y también de los 40 a los 60 años. También afecta a países con alto índice de desarrollo humano, o por lo menos aquí es donde se detecta que podría ser más bien la justificación y también afecta a poblaciones de latitudes altas. Menciona de forma importante Norteamérica y Noruega. Pero sí hay datos sobre la población hispana, aunque esto pues, sobre todo en Estados Unidos, donde generalmente van a presentar nuestros pacientes un patrón de tipo colestático. Es muy común que estos frecuentes ya se diagnostiquen con cirrosis y que presenten una progresión acelerada de la enfermedad. Hay datos de susceptibilidad genética, donde también se han estudiado incluso por país, donde tenemos que los haplotipos A1, D8, DR3 y DR4 se han vinculado a esta hepatitis autoinmune. Una prevalencia hasta el 84%. Sin embargo, hay haplotipos que sí se han estudiado en ciertas poblaciones. Por ejemplo, el DRB1 0405 en Japón, 0404 en México, 0301 y 0405 en Argentina, y el 13 y el 03 en Brasil. Aún así, el primer haplotipo que mencionamos, el A1 B8 de R3 se ha asociado con una enfermedad más grave, la necesidad de trasplante hepático, así como una falla o una disminución en la respuesta a los esteroides, así como recaídas después del trasplante hepático, que puede ser una de las opciones terapéuticas. Si hablamos de fisiopatología, realmente, pues tiene por muchos lados de dónde puede surgir esta enfermedad. A grandes rasgos, pues es una disfunción en cuanto a la inmunotolerancia. Vemos aquí, se disminuye la acción de las células T reguladoras, así como el fenotipo TH17 va a perpetuar la lesión hepática. Esto pues va a provocar un medio proinflamatorio que va a favorecer el reclutamiento y la activación de células T. Se han identificado varios agentes y varios medicamentos que pueden estar causando esta enfermedad. Por ejemplo, algunos de los medicamentos más importantes que están bien descritos, que son hidrofurantoína, minoxiclina, alfa-metildopa, diclofenaco, interferón, atorvastatina, incluso infliximab. Algunas bacterias también se han asociado, como puede ser Klebsiella, Streptococcus, Lactobacillus, y virus, que son, bueno, todos los virus de la hepatitis, del A, B, C, D y E, pero también se han encontrado otros como sarampión, citomegalovirus, Epstein-Barr y también el virus varicela zoster. Pero bueno, pues al final va a pasar lo que ya estamos viendo en el centro del círculo. Tenemos, puede ser secundario o una infección identificada, pero al final, pues vamos a tener liberación de antígenos, vamos a tener alteración en las células T, el mimetismo molecular y pues que esté pues, perpetuando este estado inflamatorio. Tenemos un espectro clínico importante. Vamos a hablar primero del asintomático, donde nos refiere que al momento del diagnóstico hasta el 25% pueden ser asintomáticos. Sin embargo, a pesar de que no estén presentando ningún dato clínico, si se les hace una biopsia de hígado, ya van a presentar cambios histológicos sugerentes de la enfermedad.
Como ven aquí, el diagnóstico se puede establecer después del abordaje de una hipertransaminasemia que no se encuentre una causa en unas pruebas de laboratorio de rutina, que pues pueden ser pues, por cualquier ocasión, preoperatorio, en caso de que requiera valoración por algún personal sanitario que puede, incluso ni siquiera tiene que ser médico o nada más, pues para hacer un chequeo anual, pues se puede encontrar una hipertransaminasemia y uno puede llegar hasta este diagnóstico en algunos casos. El desarrollo de los síntomas en este tipo de pacientes también tiene un plazo largo. Algunos han reportado desde 2 y hasta 120 meses, pero con una media de 32 meses aproximadamente, en que ya van a notar los datos de la insuficiencia hepática. Y finalmente, hasta un tercio de los adultos y la mitad de los niños van a tener enfermedad hepática avanzada con cirrosis, y esto es más frecuente en la población hispana. Podemos en estos dos gráficos, aquí tenemos cómo puede ser la severidad incluso de la inflamación o la necrosis en ese tipo de pacientes, donde vemos que sí, en los asintomáticos suele prevalecer la moderada, pero pues aún si no tienen síntomas, pues ya están teniendo cambios histológicos importantes. E igual, en caso de que hablemos de la presentación de cirrosis o fibrosis portal, pues vemos que no hay tanta diferencia entre si eran asintomáticos o sintomáticos. El cuadro clínico, pues el de cualquier cirrosis. Los pacientes generalmente van a referir fatiga e ictericia como las principales razones por las que podrían acudir al médico. Y la hepatitis autoinmune se va a presentar con un cuadro agudo en el 25-40% de los pacientes. Pero tiene pues síntomas prácticamente o estigmas hepáticos, malestar general, artralgias, esplenomegalia, puede tener tema palmar, puede tener la red colateral y la cabeza de medusa, puede ya presentar datos de hipertensión portal, con ascitis, varices esofágicas, puede llegar con citopenia, que de hecho, curiosamente aquí en el 20 de noviembre, varios pacientes hemos detectado o hemos llegado al diagnóstico de cirrosis únicamente por pérdida de peso y pancitopenia. Bueno, pues también podría, pues autoinmune creo que no nos ha tocado, o al menos yo no he visto, pero pues sí es un diagnóstico que ahora debemos tener en cuenta. Incluso pueden debutar con encefalopatía hepática y ya en algunas otras complicaciones, carcinoma hepatocelular, que pues es algo que han incursionado últimamente las guías en hacer este tamizaje en los pacientes con cirrosis y pues obviamente pues por la progresión de la enfermedad, la depresión y la ansiedad son parte del espectro clínico. Si ya rotaron en gastro, ahí en siglo XXI, pues notarán que probablemente los pacientes sí lleguen con ictericia, pero pues los pacientes generalmente durante su evaluación les preguntan siempre cómo está en cuanto a la energía, cómo está en el estado de ánimo, cómo ha notado los cambios en la ictericia. Pues sí, son formas en las que vamos valorando la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Aún así, pues esta enfermedad se puede, el que tenga hepatitis autoinmune no le exenta de que tenga alguna otra enfermedad autoinmune. Llegan a tener incluso cirrosis viral primaria o colangitis esclerosante primaria. Para el caso de la CBP, vemos que la prevalencia puede ser entre el 8 y el 10% de estos pacientes. Y para poder diagnosticar se utilizan los criterios de París. ¿Cuándo deberíamos considerar que nuestro paciente, aparte de hepatitis autoinmune, tiene CBP? Cuando un paciente con CBP no responde al tratamiento con ácido ursodesoxicólico, lo que nos marca la guía. Debe ser como una de nuestras sospechas principales. Y esos son los criterios de París, donde tenemos los de hepatitis autoinmune y los de la CBP. Para hepatitis autoinmune, tenemos que tenga transaminasemia con ALT más de 5 veces el límite superior normal, que tenga IgG más de 2 veces el límite superior normal o que en su defecto tenga anticuerpos antimúsculo liso y una biopsia hepática que ya tenga hepatitis de interfase, que pues es como la característica de la hepatitis autoinmune, que ahorita revisamos cómo se ve en la laminilla. Y del otro lado, en la conjuntivitis biliar primaria, la fosfatasa alcalina, que esté 2 veces el límite superior normal, que tenga la GGT más de 5 veces el límite superior normal, que tenga los anticuerpos antimitocondriales que estén positivos y que la biopsia hepática pues tenga lesiones ductales y hepatitis también de interfase. Eso por el lado de la CBP. Después viene por el lado de la cepa, en donde vemos que la prevalencia pues también no es poca. Tenemos una prevalencia entre el 7 y el 14%. O sea que aparte de hepatitis, pues tiene otra enfermedad, ¿no? Esto pues va a ser más fácil de identificar en una corangioresonancia, en donde vamos a tener la fibrosis periductal en capa de cebolla y esto va a ser alrededor. También es importante que lo debemos sospechar en pacientes que ya presenten colitis ulcerosa,
Como dice aquí, hasta el 42% de los pacientes con hepatitis autoinmune y colitis ulcerosa pueden presentar conjuntivitis esclerosante primaria como asociación. Y pues así es como lo podremos observar directamente en la colangioresonancia, donde vemos este patrón en árbol ramificado y vemos las dilataciones saculares o arrosariada. Aún así, también tenemos otros tipos de espectros, ¿no? Puede ser con DILI, que eso es uno de los diagnósticos que refiere la guía más difíciles, ya que pueden presentar DILI y después hepatitis autoinmune, pueden presentar hepatitis autoinmune y como el tratamiento que hagan DILI, o pues pueden tenerlos, o pueden solaparse los dos al mismo tiempo por cualquier otro diagnóstico. Sin embargo, el tiempo es lo que más nos va a ayudar para determinar si es o no hepatitis autoinmune o es DILI. Ponemos aquí el periodo de latencia de los medicamentos, pues sabemos que puede ser muy variable, algunos en las primeras 8 semanas, pero hay otros que pueden tardar hasta 12 meses en presentar DILI. Pero, ¿cuál es la primera característica entre uno y otro? Que en hepatitis autoinmune, pues obviamente ya vamos a tener fibrosis y hasta cirrosis. En DILI no, solo tendremos el infiltrado inflamatorio. Pero aún así la guía nos recomienda que este diagnóstico lo más probable es que solo lo consigamos de manera prospectiva. Si una vez que sospechamos de una hepatitis autoinmune, el paciente se estabiliza y se suspende el esteroide y recae, pero y no recae, entonces probablemente haya sido un DILI. Pero si recae, entonces pues probablemente nos encontramos ante hepatitis autoinmune. Al final pues es un diagnóstico algo complicado. En cuanto al embarazo, realmente hay muchas recomendaciones, sin embargo, lo que más hace énfasis la guía es que en una enfermedad no controlada, obviamente pues el estado preinflamatorio va a disminuir la tasa de fertilidad de las pacientes. Entonces, aquí se puede presentar en el primer año posparto, y vemos que incluso la tasa de recién nacidos vivos y la muerte fetal pues es diferente a la población general. La tasa de recién nacidos vivos disminuye hasta el 63% y la muerte fetal pues aumenta hasta el 27%, cuando lo normal es de 5 a 10. Aunque claro, es incluyendo aborto, y óbitos y todas las demás causas. En cuanto a hepatitis autoinmune y hepatitis viral, también se pueden solapar y pues el diagnóstico diferencial también es importante en estos pacientes. Y a su vez, pues una vez que tengan hepatitis autoinmune, pueden infectarse por hepatitis viral. Entonces, todo paciente que ya se diagnostique con hepatitis autoinmune, se le debe solicitar serología basal tanto de hepatitis B y hepatitis C, por lo menos para saber ante qué escenario nos estamos encontrando con este paciente. Y si llega a tener alguna recaída, alguna exacerbación o algo, sepamos que por lo menos antes no esté infectado y avanzar rápidamente el diagnóstico, ya que pues obviamente esos pacientes están inmunosuprimidos. Se puede reactivar o en su defecto se pueden infectar de nuevo. Y se recomienda vacunación justamente en esos pacientes contra el virus de hepatitis A y B en caso de que no la tengan. Obviamente, pues no con virus vivos, sino ya sea únicamente con vacunas con virus recombinante o en su defecto que sean las puras proteínas. Ahora, eso por un lado, ya tenemos el cuadro sintomático, ya tenemos un cuadro clínico pues hasta cierto punto moderado, pero esos pacientes también pueden presentar falla hepática aguda. ¿Cómo nos lo define la guía? Aquí viene, hepatitis autoinmune aguda severa. Vemos que el paciente se presenta con ictericia, con un INR que es de más de 1.5, pero el punto de corte es que sea de menos de 2, o sea, sí está prolongado el INR, pero no tanto. El paciente no tiene encefalopatía y no tenía diagnosticada previamente una enfermedad hepática. ¿Ok? Esa es una forma de presentación nada más de la hepatitis autoinmune. Y después puede llegar ya directamente con falla hepática aguda, la cual, pues de acuerdo a la guía de 2019 de la SSLD, es un INR de más de 2 que tenga encefalopatía hepática en las primeras 26 semanas de que se presentó la enfermedad y que no tuviera diagnosticado previamente una enfermedad hepática. Vemos aquí que hasta el 6% de los pacientes con hepatitis autoinmune van a desarrollar esta falla hepática. También vemos que la ALT está sumamente elevada, pero la bilirrubina hasta cierto punto no tanto. El 70% de esos pacientes van a tener los anticuerpos ANA positivos y el 43% van a tener los ASMA positivos en una dilución más de 1,40. Por eso es un problema, porque justamente hasta el 11% van a estar negativos. Y la inmunoglobulina va a estar normal entre el 15 y el 39% de los pacientes. Estos son los casos en los que podría retrasarnos el diagnóstico de una hepatitis autoinmune, ya que pues requerimos todos estos anticuerpos para sumar al score que ahora vamos a revisar y poder diagnosticar esta enfermedad.
Entonces aquí vemos igual cuál es aproximadamente la presentación. Los anticuerpos ANA van a estar positivos en el 43% de los pacientes, asma en el 48% de los pacientes, los dos van a estar presentes en el 62% de los pacientes, los anti-LKM, que son del tipo 2 de hepatitis autoinmune, van a estar en el 2% de los pacientes, es muy poquito. La elevación de la IgG en el 60% de los pacientes y la IgM está en el 3% de los pacientes. Si nos vamos a la clínica, vemos que el 66% van a presentar ictericia. Pero es curioso pensar que en hepatitis autoinmune, la tercera parte de los pacientes no se van a presentar con ictericia. La fatiga también va a estar presente en un tercio de los pacientes, prurito 22%, dolor abdominal y fiebre, que son más inespecíficos, en un 20 y 12% respectivamente. Y en laboratorios, vemos aquí la bilirrubina, esta está en milimoles, pasado a miligramos sobre decilitro es lo que veían, de 1.3 a 1.8. La albúmina va a estar en 3.2, o sea, hasta cierto punto no son tan hipoluminémicos. Lo que sí está muy elevado justamente es la ST y la LT a 50, aquí está pues a 20 o hasta 40 veces el límite superior normal, pero vemos que puede ser hasta 50. Que si tienen, la GGT también está elevada, la IgG también y la IgG también. Pero vemos que, por ejemplo, estos pacientes no suelen debutar con pancitopenia tampoco. Y el INR, pues sí, está elevado en 1.6 en la mayoría de estos pacientes. A nivel de laboratorio, ¿qué encontraríamos o qué buscaríamos? Nos dice la guía que va a predominar generalmente una lesión que es hepatocelular. Las aminotransferansas ya vimos, hasta 50 veces el límite superior normal, pero la bilirrubina no tanto. Hay elevación de la GGT, pero no hay elevación de la fosfatasa alcalina. Por eso, pues, nos vamos más hacia el lado hepatocelular. Sin embargo, hay que entender que el nivel de ALT no se va a correlacionar directamente con la gravedad de la hepatitis autoinmune. Eso es algo que hay que destacar. El que tenga transaminasas de 2000 no quiere decir que esté más grave que un paciente con transaminasas de 300 o de 150. Ya vimos que los criterios en realidad es por el INR o si tienen cefalopatía hepática o algún otro dato de falla hepática. Esto de las transaminasemias no tiene que ser como solo es para diagnóstico, no nos va a marcar la pauta directamente una vez que se instala la enfermedad aguda, de si está mejorando o no. Hay que basarnos más en el INR. Y vemos que el 85% de los pacientes con la hepatitis autoinmune van a presentar o van a tener concentraciones elevadas de GGT e IgG, que son parte del diagnóstico y hasta el seguimiento de estos pacientes. Sin embargo, también nos dice la guía, si tu paciente presenta elevación de IgA e IgM y la IgG está normal o ligeramente elevada, deberías pensar en otro diagnóstico antes de hepatitis autoinmune. Los anticuerpos son los que estamos observando acá. Vamos a tener que hay al menos dos tipos de hepatitis autoinmune. Los de tipo 1, donde destaca la presencia de antinucleares y asma o antiactina, y el tipo 2, que son por el LKM1 o del microsoma hepático renal tipo 1, en ausencia de ANA y asma. También puede presentar una hepatitis autoinmune cero negativa cuando son negativos los tres que dice la guía, que puede ser hasta en el 20% de los casos. Y cuando se sospecha de una hepatitis autoinmune cero negativa, se deben buscar otros anticuerpos. El primero que nos sugiere la guía es el anti-SLA o el antígeno hepático soluble, que va a estar presente hasta en el 20% de los pacientes con hepatitis autoinmune de tipo 1, que pues estos son los anticuerpos que nos marca la guía. Se puede apoyar de pruebas no invasivas. Realmente solo es para detectar fibrosis o compatible con cirrosis, pero pues hay que continuar el abordaje. ¿Qué nos menciona la guía? Que podemos utilizar biomarcadores y elastografía. Ya ayer Ricardo me estaba hablando un poquito sobre cómo utilizar el FibroScan. Nada más recordar, pues los biomarcadores que usamos aquí todo el tiempo. El FIT4, el APRI y el FibroTest, que bueno, este no lo usamos acá, pero al menos para iniciar la sospecha de fibrosis. Sin embargo, solo nos pueden ayudar para detectar en cierto momento que hay fibrosis. Ya que se evidenció por biomarcador, ya no nos sirven para seguimiento ni para progresión. Entonces, solamente se recomienda utilizar en ese momento. Y pues la elastografía. Solo que la guía nos dice que se debe valorar la rigidez hepática después de 6 meses de tratamiento inmunosupresor exitoso, ya que esta medición puede alterarse dependiéndole el grado de inflamación del hígado. Por lo tanto, hay que esperar a que el paciente por lo menos ya tenga cierto tiempo de tratamiento para valorar ahora sí. Y los puntos de corte que pues ayer nos estaban mencionando, correspondientes a un F2, un F3 o un F4.
A nivel histológico, ¿qué es lo que deberíamos observar o deberíamos buscar? Tenemos infiltración de células plasmáticas hasta el 66% de los pacientes. En periopolesis, que es como esta unión de dos células del hepatocito. Podemos tener rosetas de hepatocitos, hepatitis lobulillar y necrosis centrolobulillar. Nosotros aquí, en la imagen A, pues estamos observando un infiltrado inflamatorio que es linfoplasmocítico. También aquí estamos viendo en la imagen C, perivenulitis de la vena central, lo que estamos viendo acá. La empiropolesis y también las rosetas de los hepatocitos que vamos observando en las imágenes de acá. Realmente, pues nosotros no somos expertos en esta área, únicamente pues saber qué es lo que deberíamos encontrar o qué es lo que deberíamos solicitar en la biopsia hepática en caso de que la tengamos disponible para confirmar nuestro diagnóstico. Aún así, pues el diagnóstico se hace directamente con los criterios simplificados. Hay otros tipos de score, incluso la misma guía menciona que hay dos scores mucho más amplios, sin embargo, también menciona que son engorrosos, la sensibilidad pues no aumenta mucho y requiere pues más tiempo de abordaje. Recordemos que lo importante de la hepatitis autoinmune es que si se presenta con un cuadro de falla hepática aguda, pues hay que diagnosticarlo rápidamente para poder instaurar tratamiento e incluso dar trasplante o dar tratamiento con inmunosupresor a dosis altas, que es lo único que va a salvar la vida de este paciente. ¿Qué incluye este score? Que tenga los anticuerpos ANA o asma en una dilución más de 1,40 nos va a dar un punto, 1,80 dos puntos. Si tiene el LKM, dos puntos, o el SLA también te va a dar dos puntos. Ya vimos que esos son más específicos. Aunque bueno, eso es el tipo 1, este del tipo 2 y este de la seronegativa. La IgG, que esté justo por encima del límite de la normalidad, te puede dar un punto, pero si está 1,1 veces arriba del límite de la normalidad, te va a dar dos puntos. Y pues obviamente vemos que requerimos la biopsia para poder confirmar este diagnóstico. Compatible con hepatitis autoinmune, un punto. Típico de hepatitis autoinmune, que va a ser sobre todo esta hepatitis de interfase, dos puntos, y que aparte tenga marcadores negativos para hepatitis viral, te va a dar dos puntos. Si tenemos 7 puntos, está confirmada la enfermedad. Si tenemos 6 puntos, eh, es probable, y menos de 6 puntos, pues hay que buscar otro diagnóstico o hay que continuar el abordaje por otro sitio. Estos son también otras características que podremos encontrar en cada uno de los tipos de hepatitis autoinmune, tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, tipo 1 más frecuente en adultos, es el 96%, y tipo 2 en los niños. Pero bueno, este modo de presentación, tipo 1 puede ser crónico, mientras que del tipo 2, pues generalmente va a ser de un inicio agudo. El tipo 1 puede ser asintomático, el tipo 2 suele tener recaída frecuentemente, y bueno, más alteraciones que pues son a nivel histológico o inmunitario. Ese es el algoritmo que nos propone la SSLD. Realmente, pues, es un algoritmo poco amigable a la vista, que requiere, pues, prestarle mucha atención, pero bueno, en tenemos, dos caminos. Ya que sospechamos la hepatitis autoinmune, no nos dice cómo sospechar hepatitis autoinmune. Obviamente, lo mejor, lo más fácil sería que tengamos ya evidenciado por estudio de imagen que no hay afección, directa sobre el hígado, o sea que no hay como una masa o algo o alguna colangitis o lo que podría estar explicando este cuadro clínico, que ya hemos descartado una infección viral. Ahora sí podemos pensar en hepatitis autoinmune. Y tenemos dos caminos: directamente hacerle biopsia hepática, que pues no es lo más recomendable, o solicitar los anticuerpos, que pues es menos invasivo y más fácil. Si nos salen positivos, pues ya directamente llegamos al diagnóstico. No hay tanto problema. Pero si no, pues ya nos empieza a pedir otros estudios, ¿no? SLA, PANCAS y nada más. Si sale el SLA, pues ya tenemos hepatitis autoinmune. Si sale PANCA, pues tampoco nos puede dar hepatitis autoinmune. Si no nos sale ninguno, podemos sospechar hepatitis autoinmune seronegativa. Si sale transglutaminasa, pues nos dice que sospechemos de enfermedad celíaca. Así tal cual viene el algoritmo, lo cual, pues no entiendo por qué lo pone. Si tenemos el antimitocondrial, pues ya esa es la primaria, sobreposición. Y pues con la biopsia hepática, pues si nos sale únicamente grasa, pues NASH. Si nos sale
O si nos sale la grasa y aparte del patrón histológico, pues tenía las dos. Y así nos vamos. Pero este algoritmo pues es un poquito más amable, que nos dice aquí directamente, ¿cómo sospechar de una hepatitis autoinmune? Esa es una revisión. Nos dice elevación de las transaminasas, elevación de la IgG o la gamma globulina, y ya excluimos que esta falla hepática sea viral, sea por DILI o sea por alcohol, por lo menos. Solicitamos los marcadores, ANA, ASMA o LK, o LKM, perdón. Si salen negativos, solicitar SLA, PANCA, AMAS y la transglutaminasa. Y ya otra vez, dependiendo de lo que nos salga, obtendremos más o menos el mismo camino. Sale el antimitocondrial, y ya tenemos por biopsia, lesión a los conductos biliares, pues ya podremos pensar en cirrosis biliar primaria o podemos pensar en conectividad esclerosante primaria. Y pues si tenemos aparte en la biopsia la hepatitis de interfase o el infiltrado linfoplasmocítico, pues ya pensaremos en un síndrome de solapamiento. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Nada más que la CBP sí requiere forzosamente el diagnóstico, la hepatitis que perdón, en adultos sí requiere esa fuerza el diagnóstico oportuno. Sí. Porque el algoritmo anterior decía como que si teníamos Que sí era una hora. pero, o sea, eso según yo es de niños, ¿no? En adultos sí necesitan Correcto. Muy bien. Algunas consideraciones pretratamiento que nos marca la guía. Nos va a hablar sobre vacunación, detección y prevención de la reactivación del virus de hepatitis B, así como osteoporosis. En cuanto a la vacunación, lo mismo. Si ya desde el abordaje diagnóstico pedíamos la serología viral, bueno, pues ahora si ya confirmamos que en ese momento no tiene infección al menos por virus de hepatitis A, B o C, pues se le debe vacunar por lo menos contra el virus de hepatitis A y B. Esto pues para prevenir probables exacerbaciones de esta enfermedad o recaídas de esta enfermedad o pues una insuficiencia hepática secundaria a la infección por estos virus. Se recomiendan las vacunas recombinantes inactivadas y se recomienda lo que les comentaba, vacunar contra hepatitis A y B antes de iniciar el tratamiento de la hepatitis autoinmune, tanto por el riesgo de reactivación como la posibilidad de que sea una enfermedad pues más aguda en estos pacientes. Vemos aquí detección y prevención de la reactivación del virus de hepatitis B, realizar pruebas serológicas para el virus con antígeno de superficie y el ADN del virus de la hepatitis B en pacientes que sean negativos o que tengan los anticuerpos anticore positivo. Y ya reciben la terapia de inmunosupresión. Y en pacientes que tengan alto riesgo de reactivación, incluso se recomienda terapia antiviral profiláctica con entecavir o tenofovir. Para la osteoporosis, el problema es porque el tratamiento de estos pacientes es con uso de glucocorticoides a dosis elevadas durante al menos 6 meses. Entonces, si nuestro paciente ya tiene factores de riesgo para osteoporosis, pues esto va a terminar provocando una fractura tarde o temprano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues obviamente que ya tuviera glucocorticoides, pacientes postmenopáusicas, pacientes de más de 65 años en mujeres, más de 70 en varones y fractura por traumatismo leve o el antecedente de esta enfermedad. Se le debe solicitar densitometría a esos pacientes cada 2 a 3 años y se recomienda dar suplementos alimenticios, calcio elemental, 1 gramo al día y vitamina D de 400 a 800 unidades al día. El tratamiento, este es el algoritmo que nos propone la guía. Directamente, tenemos 3 opciones. Si el paciente llega con hepatitis autoinmune, si tiene hepatitis autoinmune y aparte tiene cirrosis, o si ya llegó con hepatitis autoinmune aguda severa. Si nos vamos de este lado, hepatitis autoinmune, tenemos el tratamiento de inducción, el cual en adultos es con prednisona de 20 a 40 miligramos al día. En pediátricos se puede utilizar prednisona o se puede usar budesonide. También se recomienda utilizar acetropina. En los pacientes, obviamente aquí ya nos habla de que debemos valorar esta enzima y si no tiene alteraciones a las 2 semanas, pues ya se puede considerar el uso de acetropina en caso de que lo tengamos. Realmente, yo recuerdo que en siglo pues era como, pues a ciegas. Veían que no hiciera pancitopenia. Si no hacía pancitopenia por acetropina, pues se continúa el tratamiento. Cuando se da el tratamiento de inducción, se debe realizar estudios de laboratorio cada 1 a 2 semanas. Es el seguimiento. Bueno, por laboratorios, por lo menos para ver si está alterándose las transaminasas o la IgG. Y ya después se debe valorar la respuesta completa entre 4 y 8 semanas. Si tiene respuesta bioquímica completa, bueno, entonces ya se puede reducir la dosis del esteroide. La prednisona se va a dejar entre 5 y 10 miligramos por
6 meses. Se debe mantener la acetropina y los laboratorios van a ser ahora mensual. Si no hay respuesta bioquímica, o sea, las transaminasas no bajan y la IgG tampoco baja, pues entonces se reevalúa el diagnóstico y se debe considerar tratamiento de segunda línea, que ahorita vemos cuáles son. Tratamiento de mantenimiento, una vez que se obtiene la remisión bioquímica, entonces se deben solicitar estudios de laboratorio cada 3 a 4 meses. Se puede considerar la suspensión tanto del esteroide como de la acetropina y se tiene una remisión prolongada de más de 2 años, se tiene que solicitar estudios de laboratorio cada 4 a 6 meses. Eso por este lado. Si tenemos un paciente con cirrosis, aquí ya se cancela o ya no podemos, ya no se recomienda el uso de budesonida. Nos tenemos un pura prednisona, prácticamente la misma dosis de 20 a 40 miligramos. La acetropina no se puede utilizar en pacientes que tengan cirrosis compensada. Esos pacientes pues obviamente también van a presentar pancitopenia o pueden tener alteraciones en las líneas celulares, además del riesgo de que pues desarrollen la pancitopenia posterior al inicio de la acetropina, se exacerba la anemia, se exacerba la trombocitopenia y pues se compliquen los pacientes. Ya que se compensó, después de 2 semanas de tratamiento con esteroides, se puede considerar utilizar la acetropina como reductor de esteroide. Mismo manejo. Se evalúa cada 1 o 2 semanas con laboratorios. A los 4 a 8 semanas valoramos la respuesta al tratamiento. En caso de hepatitis autoinmune aguda severa, aquí sí es con puro esteroide. No se puede usar budesonida, no se puede usar acetropina, únicamente es con prednisona y aquí sí sube la dosis hasta 60 miligramos. O se puede dar su equivalente IV. Y se hace estudio de laboratorio cada 12 a 24 horas. El seguimiento es mucho más estrecho. Hay que evaluar la respuesta a los 7 a 14 días de esteroide con esta dosis. Si tiene respuesta bioquímica, pues entonces hay que iniciar escala de reducción de la prednisona y una vez que resolvió la colestasis, podemos considerar el uso de acetropina. Y también hay que continuar con los laboratorios, ya que tenemos la respuesta inicial, ya que se controló el cuadro, pues como si volviéramos a este lado, cada 1 a 2 semanas. Si no funciona, pues hay que reevaluar el diagnóstico. Si estamos seguros de que sí estamos ante hepatitis autoinmune, pues se puede considerar tratamiento de segunda línea. Sí, ya el paciente presenta falla hepática aguda, que ya vimos, INR de más de 2, o que tenga encefalopatía en las 26, con menos de 26 semanas de que se presentó la enfermedad, pues incluso podemos considerar trasplante hepático. Ya que se logró la remisión, ya sea por trasplante o porque sí funciona el esteroide, o porque se agregó astropina, porque estamos en tratamiento de segunda línea, pues se debe dar seguimiento cada 3 a 4 meses y también dejar la dosis más baja que nos dé inmunosupresión en estos pacientes. Sin embargo, si nos dice la guía, si en los pacientes que tienen hepatitis autoinmune o hepatitis autoinmune con cirrosis, se puede considerar suspender el esteroide en algún momento, los pacientes que presentan hepatitis autoinmune aguda severa, nunca se debe suspender la terapia con corticosteroide. Esa sí ya se queda de por vida, lo cual pues nos va a traer problemas, ¿no? Bueno, aquí tenemos las definiciones de la guía en cuanto a lo que estaba mencionando hace rato. La remisión bioquímica, normalización de AST, ALT y niveles de IgG. Y aquí le pone el asterisco porque justamente menciona que ese es el más importante, el IgG. La remisión histológica, pues que después del tratamiento ya no se encuentre datos de inflamación, al menos en el hígado. Obviamente lo que ya teníamos antes de la perivenulitis, de la fibrosis, pues eso ya se va a quedar para siempre. Falla al tratamiento, empeoramiento de los estudios de laboratorio o cambios histológicos a pesar de que tiene tratamiento estándar. Respuesta incompleta, mejora de los laboratorios y también a nivel histológico, pero que no cumplen para dejarlo como remisión bioquímica. Una recaída, exacerbación de la enfermedad después de la inducción o remisión, o en su defecto después de que suspendió o de que suspendió el tratamiento, o que no tenga adherencia al tratamiento directamente. Y la intolerancia al tratamiento, pues es justamente los efectos secundarios de los medicamentos, o sea, que el paciente presente pancitopenia por acetropina, pues sería intolerancia al tratamiento. O que el paciente presente fractura, presente hipertensión, presente hiperglucemia, que presente psicosis por esteroides, pues también son intolerancia al tratamiento. Nada más, perdón, Bill, agregando porque pregunta del doctor Dilema. Ahí en esa cuestión, para poner números exactos, la normalización o lo que llamamos respuesta completa es
el 50% de las transaminasas, menos del 50%. Si es incompleta, todavía no alcanza el 50% de ST-ALT. Y de IgG, se dice que es respuesta completa cuando es menos de 1200 de IgG en miligramos. O sea, para poner números que no te mencionan tanto esa tablita, 1200 respuesta completa en IgG y menos del 50% de las transaminasas. De la inicial, de la que mostraste el diagnóstico. Muy bien. Gracias. Entonces, al final, eso es lo que ya habíamos visto del otro lado del algoritmo. Si tenemos una respuesta suficiente, se puede agregar la cetropina. Aquí vemos si esta respuesta todavía no se consigue, se puede incrementar la dosis del tratamiento hasta 150 de cetropina, los 60 de prednisona y se puede agregar alopurinol. Si no funciona, bueno, pues incluso aquí nos dice que se vaya a tratamiento de tercera línea. Del otro lado, si tenemos intolerancia, más bien, se puede cambiar por 6-mercaptopurina o micofenolato de mofetilo. Aparentemente, en las nuevas revisiones, el micofenolato de mofetilo está ganando más peso en cuanto al tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, por los efectos adversos y el seguimiento que requiere, pues están haciéndolo un poco más difícil. Efectos adversos que hay que considerar en el uso de esteroides a partir de 10 miligramos, por los que ya les estamos hablando. Aquí hay otros que les menciona la guía, que son importantes incluso son importantes para la calidad de vida de los pacientes, sobre todo, por ejemplo, en mujeres. Nos habla de hirsutismo, estrías, la fascia de luna llena y la giro dorsal, pues obviamente el síndrome de Cushing, intolerancia a glucosa, osteoporosis, hipertensión, psicosis y ansiedad. Y por la cetropina, pues vemos aquí leucopenia o trombocitopenia, pueden requerir disminución o hasta suspensión del tratamiento. Si la citopenia, nos menciona aquí, no mejora después de que se reduce la dosis, pues ahora sí a la 1 o 2 semanas se recomienda la suspensión de este medicamento. En cuanto a la recaída, ¿cómo lo vamos a considerar? Reaparición de una elevación de ALT 3 veces por encima del límite superior normal. Obviamente, una vez que ya teníamos una normalización de la transaminasemia. Se puede presentar con elevaciones más leves de LT, pero lo que sí va a estar elevado de todos modos es la IgG. Como nos dice la guía, hasta el 87% de los pacientes van a presentar una recaída después de la suspensión del tratamiento con esteroides. Entonces, si bien la guía te recomienda que si tu paciente ya está estable, lleva mucho tiempo con dosis bajita de esteroide, se lo puede suspender, debes tomar en cuenta que puede recaer y una vez que recae, ya no le puedes suspender nunca más el esteroide. Pero vale la pena intentarlo, pues al final pues dosis elevadas de esteroides ya vimos que nos causan muchas complicaciones. Y pues como hemos notado aquí, el que tenga hepatitis autoinmune no quiere decir que no vaya a tener alguna otra enfermedad que se vaya a descompensar por este uso tan crónico de esteroides. Hay siempre la adherencia al tratamiento en los pacientes que no responden a la terapia de inducción o aquellos que recaen. El tratamiento de una recaída es el mismo que en la presentación aguda, prednisona, a dosis elevada, 60, y también se puede agregar acetropina. Obviamente, si tu paciente está descompensado, pues no le puedes indicar este medicamento. Y pues ya, los pacientes que tengan recaída se quedan con terapia de mantenimiento de por vida. ¿Cuáles son las indicaciones para trasplante de hígado? Que tenga el paciente insuficiencia hepática aguda, ya lo hemos visto, un MELTNA de más de 15 o que el paciente ya presente carcinoma hepatocelular. Pero bueno, pues Barcelona bajo, ¿no? Porque si no, pues ya no tiene caso. El trasplante de hígado puede aparecer cuando el paciente presenta hepatitis autoinmune de inicio agudo, que evoluciona hasta una insuficiencia hepática aguda. Es indicación de trasplante hepático hasta en el 5% de los pacientes que requieren esta terapia. Y el rechazo agudo, así como el rechazo resistente a esteroides después del trasplante hepático, va a ser más común en la hepatitis autoinmune en comparación con los pacientes que se trasplantan por cualquier otra causa. Menciona sobre todo la guía que la asociación donde más diferencia lo encuentran es en la que es cirrosis por alcohol, aunque bueno, pues eso es dudoso, ¿no? Bueno, que hagan un trasplante en una cirrosis por alcohol. Pero bueno, no es justo por esa situación, a pesar de que el trasplante en teoría debería resolver la enfermedad, no recomienda la guía o no puede dar una recomendación exacta sobre si se debe o no continuar el esteroide a dosis de 10 miligramos. En vez de solo dejar una dosis mínima como inmunosupresión. En realidad no hay como algo que apoye o esté en contra de cuál debería ser el tratamiento con esteroide en estos pacientes.
solo te dice que no es seguro retirarlos. Entonces, pues indirectamente nos dice que se continúe ese tipo de tratamiento. Y sería todo. Sí, también hablaron del cáncer, ¿verdad? En el caso también de hepatitis autoinmune, cuando se relaciona con otras enfermedades, mencionan enfermedad autoinmune crónica extrahepática. La que más suele ser frecuente en hepatitis autoinmune es enfermedad tiroidea con hipotiroidismo. Es como el 12% de pacientes con hepatitis autoinmune. También hay enfermedades cutáneas, pero son el vitiligo, por ejemplo, el 1%. Ujú. Y pues las enfermedades autoinmunes clásicas, lupus, artritis reumatoide, esas son de muy baja frecuencia también, Y es hasta lo en el primero que 2%. buscamos, ¿no? Ajá. Fenómeno de reinado también se ve en estos pacientes, pero es muy poco frecuente el sobrelapamiento o el over. Ujú. Sí se asocia, pues, para saber. Bueno, ya cuando roten por inmunos, se dan cuenta de que todas esas tiroiditis, autoinmunes, los hipotiroidismos que nunca abordamos, un día debutan con vitiligo, con lupus, con CVP, con hepatitis autoinmune. Hay que, Y es bien frecuente en o la tiroides autoinmune. ujú, Jason, ¿algún no. muy bien. ¿Alguien más? Pedrito, Todo bendito. ya aprendiste ahora que puedes responder. Maestro.